Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo La biología en los medios. Para los que no nos conozcáis todavía, lo que pretendemos con esta serie de conferencias es profundizar en noticias científicas relacionadas con la biología, que tienen mucho impacto en medios de comunicación no especializados. Esas noticias que se cuelan en los telediarios, en los periódicos, etcétera, y que llegan a toda la población. Nuestro objetivo es conocer esos descubrimientos científicos con más detalle, para lo cual solemos invitar a expertos que explican y analizan desde el rigor científico esos trabajos. En algunos casos tenemos además la suerte de contar con los responsables mismos de esos trabajos y ese es precisamente el caso de hoy. Si recordáis, hace unas semanas apareció en los medios de comunicación una noticia que anunciaba el descubrimiento de 2 cóndores de California que eran hijos cada uno de una hembra y no estaban relacionados genéticamente con ningún macho, es decir, eran individuos que no tenían padre. Este era el primer caso documentado de partenogénesis en aves, que además era facultativa, porque estas hembras tenían cerca a machos fértiles y de hecho habían tenido descendencia con ellos previamente. Cuando nos enteramos de esta noticia tuvimos claro que tenía interés más que suficiente para dedicarle una de las sesiones de nuestro ciclo La biología en los medios. Tuvimos además la suerte enorme de que una de nuestras compañeras de la facultad, Lucía García, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, no solo pensó lo mismo, sino que conocía personalmente a la principal responsable del trabajo, a Cynthia Steiner, y se ofreció a ponernos en contacto con ella. Y aquí las tenemos esta tarde con nosotros a las 2. Y de hecho será Lucía la que os presente a Cynthia y modere la sesión de hoy. Antes de darles paso, os recuerdo que podéis escribir las preguntas que os vayan surgiendo durante la charla en la pestaña de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de vuestras pantallas. Y ahora sí, sin más, muchísimas gracias a las dos, Lucía, Cynthia. Y Lucía, cuando quieras, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Cristina, por ofrecerme presentar a Cynthia. Me hace una especial ilusión, no solo por, como bien ha dicho Cristina, por el trabajo que nos va a presentar y por la repercusión que ha tenido y todo lo que vamos a aprender en la charla de hoy, sino porque también es una buena amiga de mi época postdoctoral en San Diego, de la que guardo unos recuerdos excelentes y que no se me irán de la memoria, y me hace especial ilusión tenerla aquí hoy. Bueno, ya nos ha contado Cristina cuál es la razón por la que tenemos hoy aquí a Cynthia, esa noticia en los periódicos, en relación con este trabajo publicado por el grupo de Cynthia en Journal of Heredity, de la que nos va a contar ella todos los detalles. Solo me gustaría un poco introducir su currículum. Bueno, Cynthia actualmente es directora del Departamento de Genética de Conservación del Zoo de San Diego, que es una gran institución dentro de este tipo de centros, pero ella es bióloga. Ella viene desde Venezuela, es bióloga por la Universidad Simón Bolívar en Caracas y posteriormente hizo su etapa predoctoral y terminó con su doctorado en biología evolutiva por la Universidad de Montpellier en Francia. Desde allí, en 2004, acabó aterrizando en San Diego, donde sigue, pero empezando un postdoc con la gran Hopi Hoekstra, que es una gran bióloga evolutiva, en la Universidad de San Diego, en California. Pasó a hacer un segundo postdoc también allí en esa universidad y acabó hace, pues, como nos decía antes, unos 13 años trabajando para el Zoo de San Diego y siendo, como os decía, pues, líder de este laboratorio de genética de conservación. Tiene numerosas publicaciones en revistas de alto impacto, revistas internacionales de amplio impacto, siempre en el campo de la biología evolutiva, de la genética de la adaptación y la conservación, principalmente centrada en pequeños mamíferos y en roedores, pero no solo eso, también ha tenido proyectos y tiene proyectos con otro tipo de vertebrados, con grandes vertebrados y mamíferos, de los que bueno, no sé si hoy nos contará, pero es una amplia experiencia la que tiene en el campo de la genética adaptada a estas nociones de conservación y de evolución.
Como comentábamos antes de conectar con todos vosotros, a mí me parece un ejemplo súper bonito de integración de lo que es el trabajo de campo para un biólogo, el trabajo de campo con el trabajo de laboratorio, y de hecho eso lo demuestra el sitio en el que está trabajando. Me parece un sitio perfecto para combinar estas dos experiencias. Cintia es súper ilusionante y es una trabajadora nata y súper motivada con lo que hace, con lo cual estoy segura que todos vamos a disfrutar mucho, yo seguro, con esta charla que nos va a dar hoy. Y poco más. Muchas gracias, Cintia, por acceder a la invitación. Sabemos que has tenido que dar un buen madrugón para estar aquí, así es que te trataremos muy bien. Muchas gracias. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Lucía, por la introducción. La verdad que para mí es un placer también estar aquí con ustedes. Gracias a Cristina también por la invitación y estoy muy contenta de tener la oportunidad de hablar con ustedes sobre este trabajo que hicimos con los cóndores de California. Voy a un momentito compartir mi pantalla. Estoy muy entusiasmada de poder compartir este trabajo que, como Lucía y Cristina comentaron, tuvo una repercusión interesante en los medios de comunicación. Inicialmente yo quería dar la charla solamente acerca del artículo que fue publicado, que era básicamente acerca de partenogénesis en el cóndor de California, el caso de las hembras que se producen sin machos, pero decidí cambiar un poco el título de la presentación para que ustedes puedan entender un poco el contexto de este descubrimiento. Y el contexto está básicamente relacionado con todo el proceso de conservación y manejo del del cóndor de California usando todos los análisis genéticos y genómicos. Antes de empezar a hablar de partenogenia, quisiera introducir al California cóndor y por qué es una especie tan importante, especialmente aquí en los Estados Unidos. Primeramente es una de las especies más grandes de América del Norte, ¿okay? Y es una especie muy emblemática con un significado cultural para todos los nativos aquí en Norteamérica. Está todavía, a pesar del proyecto de recuperación del cóndor, está todavía en peligro crítico de extinción. Es una especie que son carroñeros obligatorios, quiere decir que estos animales cumplen un rol fundamental en los ecosistemas a nivel del reciclado de nutrientes. Y un aspecto interesante del cóndor era que estaba anteriormente distribuido extensamente en Norteamérica hasta el Pleistoceno, pero a finales del siglo XX hubo una caída muy importante del tamaño poblacional, que fue producido principalmente por actividades humanas relacionadas con la fragmentación del ambiente, la cacería discriminada de huevos de cóndor y también el envenenamiento de cóndores debido al consumo de balas o municiones que estaban en las presas que ellos consumían debido a la cacería. Gracias a esta caída tan importante de la población en la naturaleza, se creó un programa de conservación del cóndor de California que empezó en 1982. Se estableció una población en cautiverio, donde se trajeron los individuos que estaban en la naturaleza, se trajeron en cautiverio y se comenzaron a reproducir. La situación en la naturaleza fue tan dramática que se decidió traer todos los individuos que se podían conseguir en cautiverio y la población fue decretada extinta en la naturaleza en el 1987. Los programas de recuperación del cóndor en cautiverio fueron muy exitosos, con técnicas como la que estoy mostrando acá. Voy a poner, perdón un momentico, el láser. Utilizando este tipo de marionetas para criar, de hecho, a los polluelos y poder producir polluelos mucho más rápido de esa manera y asegurar la supervivencia de los polluelos. Fue tan exitoso este programa de reproducción en cautiverio que en 1992 se empezaron a liberar los primeros cóndores de vuelta en la naturaleza. Y hoy en día, como está indicado en este mapa, tenemos al California cóndor ahora distribuido de nuevo en la naturaleza en Arizona, Utah, California y en Baja California, como está indicado en amarillo en este mapa. Tenemos alrededor de 525 cóndores viviendo con cerca de 300 individuos en la naturaleza y 200 individuos en cautiverio que todavía se mantienen con el propósito de seguirlos apareando y reproduciendo. La historia del cóndor de California es una de las historias más exitosas de biología de la conservación, al menos en los Estados Unidos, en términos de su reproducción y la reproducción en la naturaleza. Y una de las razones principales de eso es básicamente a los estudios genéticos que han acompañado todo este proceso de recuperación del cóndor, que tiene aproximadamente ahora más o menos 35 años.
El proceso de los estudios genéticos que estuvieron apoyando el proceso de recuperación del cóndor, fueron producidos gracias a un banco de material genético que tenemos de básicamente todos los cóndores que han vivido en la historia reciente del cóndor de California. Ese banco de material genético se encuentra en lo que nosotros llamamos nuestro San Diego Frozen Zoo, donde tenemos alrededor de 10.000 individuos en muestras genéticas, células, ADN, tejidos, sangre, representantes de por lo menos 1.000 diferentes especies de vertebrados. En el caso del California cóndor, este banco de recursos genéticos cuenta, como dije anteriormente, con más de 1.000 muestras de sangre que representan todo el pool genético de la especie. Y esto es muy importante porque este estudio de la partenogenia no hubiese podido posible de haberse producido sin tener todas estas muestras accesibles y la creación de una base genética que representaba, de hecho, todos los individuos de la población. Con esas muestras, lo que hemos hecho para apoyar el proceso de recuperación del cóndor es estos estudios genéticos que incluyen el sexado genético. Y el sexado genético tiene que ver simplemente con la determinación del sexo, que en el caso de los cóndores no es trivial, porque los cóndores son especies monomórficas, las hembras y los machos lucen exactamente iguales, y en el caso de querer aparear cóndores en cautiverio necesitamos determinar quién es un macho o una hembra, porque si no ponemos individuos en jaulas para aparearlos y pueden pasar años sin que produzcan polluelos, porque no sabemos los sexos. En este caso, hacemos el sexado genético utilizando marcadores genéticos que se encuentran en los cromosomas sexuales, y hemos realizado el sexado genético de por lo menos 900 cóndores por ahora. Para entender el sexado genético y entender también un poco la historia de la partenogenia, es importante entender cómo funciona la determinación sexual en los pájaros, que es diferente a la determinación sexual en los humanos. Esta es solamente una representación de los humanos en el cual tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y, que son determinantes del sexo. El caso de los hombres, de los seres humanos, los hombres son los que son conocidos como los individuos heterogaméticos, quiere decir que contienen dos cromosomas sexuales diferentes, el X y el y las hembras contienen los cromosomas homogaméticos XX. Una cosa importante de darse cuenta en esta imagen es que para producir un individuo viable es necesario que el individuo tenga por lo menos un cromosoma X. ¿Okay? Entonces, la viabilidad de un individuo está relacionada con la presencia de al menos un cromosoma X. Individuos XX no existen y no son viables. En el caso de los pájaros, ¿okay? En este caso, el individuo heterogamético es la hembra. La hembra va a ser ahora ZW, va a tener un cromosoma Z y un cromosoma W, y el macho va a ser homogamético, que va a ser ZZ. Igualmente que en el caso de los humanos, para producir individuos viables se necesita por lo menos un cromosoma Z. Y esto va a ser muy importante de entender en el caso del contexto de la partenogenia. Otros estudios genéticos que también han apoyado el manejo y la conservación del cóndor ha sido la determinación de parentesco. Saber quiénes son los padres de los cóndores, que algunas veces es muy difícil de identificar cuando, por ejemplo, una hembra en cautiverio se le presentan varios machos para reproducirla, o en la naturaleza donde los individuos se reproducen libremente. Lo que hemos hecho entonces es utilizar, hacer un genotipaje de los cóndores utilizando marcadores conocidos como los microsatélites. Y los microsatélites son simplemente, como se muestra acá, secuencias repetitivas de ADN que son altamente variables y que son súper informativas para determinar variabilidad genética. Y estos marcadores genéticos, cada marcador genético tiene lo que llamamos dos alelos, que quiere decir dos formas, como la de arriba, por ejemplo, que puede ser, por ejemplo, la que viene del origen materno, y el otro alelo, que es el que viene de origen paterno. Entonces, un marcador va a tener dos alelos, una de origen materno y otra de origen paterno. Para poder hacer las asignaciones de parentesco, aquí he puesto un ejemplo muy sencillo. Imagínense que esto es un polluelo, que estamos interesados en determinar el parentesco. Se sabe quién es la madre, pero no se sabe quién es el padre, y tenemos tres padres candidatos para determinar. Esto es un marcador genético, estos son los dos alelos del polluelo, cada pico representa un alelo. La madre está dando un alelo, que en este caso sería este alelo de aquí arriba, y ahora tenemos que determinar cuál es el posible padre que está dando este otro alelo del polluelo.
el único padre posible para dar ese alelo es el padre número 2. Entonces el padre candidato sería en este caso el padre número 2, como el padre que ayudó a la reproducción de la producción de este polluelo. Hacemos lo mismo con un gran número de marcadores genéticos, no solamente uno, pero un gran número. Este es solamente un ejemplo donde ustedes pueden mostrar, pueden ver la distribución de todos los alelos a través de solamente 10 marcadores genéticos. No estoy esperando que puedan seguir todos los números acá. Lo único que les voy a pedir es que me crean igual y entiendan que de todos estos padres candidatos, el padre número 1 es el único padre que puede contribuir a alelos para este polluelo, sabiendo que la madre es la que está indicada aquí arriba. Se utilizan, por supuesto, programas de computación para determinar esto. Esto no es una cosa que se hace manualmente, pero gracias a eso se puede determinar y asignar correctamente generalmente los padres que son lo más difícil para asignarse. Con esto hemos logrado hacer una corrección del pedigrí del California Condor, que ha permitido tener básicamente un pedigrí perfecto. Hemos encontrado, y me disculpo por no haber traducido esta tabla. Esta viene directamente de una de las publicaciones recientes que también tenemos de California Condor. Y esto solamente está indicando todas las correcciones de pedigrí que fueron posibles gracias al uso de marcadores genéticos como estos microsatélites que estamos utilizando. Entonces se consiguieron, por ejemplo, que en algunos casos se hicieron identificaciones incorrectas de muestras, como en este caso, el primer caso. En otro caso, la descendencia fue intercambiada entre padres y pudimos determinar esos errores. Y en otros casos, el sire, que quiere decir el padre, fue asignado erróneamente, y en otros casos, en un solo caso, hubo hasta una madre que fue asignada erróneamente, y podemos determinar esos errores utilizando estos análisis de parentesco. También con esos análisis de parentesco hemos podido determinar las familias que son más cercanas unas con otras, como una manera también de entender el grado de relaciones genéticas o endogamia que existe dentro del grupo de California, de los cóndores de California. También una cosa muy importante que ha ayudado al manejo del California Cóndor es que podemos identificar las parejas reproductivas que son más ideales, en el sentido de que son individuos mucho más valiosos en términos del contenido genético de esos individuos. Y esto también es solamente una tabla donde se muestra un número de individuos acá. Estos son los identificadores de los individuos, donde estos individuos están situados, si son hembras o machos, su estado reproductivo, el tipo si estos individuos nacieron en cautiverio, nacieron en la naturaleza. Y estos son solamente valores. El MK quiere decir mean kinship, quiere decir el grado de relación o endogamia que estos individuos tienen. Y gracias a estos valores se puede identificar si estos individuos están categorizados como individuos que son altamente valiosos para la reproducción o no tan valiosos. Esto es antes y después de corregir el pedigrí. Individuos que tienen un bajo número en el rango quieren decir que son altamente valiosos para la reproducción, versus otros individuos que son más altos en el rango. Por ejemplo, este individuo que está en el rango como 206, que no es tan valioso para la reproducción. Todo esto para decir que gracias a estos métodos se pueden identificar parejas reproductivas que van a ayudar a mantener la variabilidad genética en el programa de recuperación del cóndor. Entonces, esto es básicamente para mostrarles que hemos logrado crear una base genética con estos 21 marcadores genéticos microsatélites para aproximadamente 900 cóndores, y hemos podido terminar con todo eso, el parentesco, corregir pedigrís, hemos determinado grupos familiares y hemos podido asignar ahora entonces parejas reproductivas para mantener variabilidad genética. Cuando hicimos todo eso, todos esos análisis genéticos, nos dimos cuenta que dos individuos, particularmente dos machos, no se le pudo asignar correctamente el parentesco paterno. Quiere decir que todos los padres que se trataron de, como en este caso, que es solamente un ejemplo, todos los padres que se trataron de identificar como posibles padres candidatos, más o menos 400 machos, para estos dos polluelos, el polluelo 260 y el polluelo 517, no hubo manera de explicar la contribución paterna para ninguno de estos 21 marcadores genéticos microsatélites para el polluelo. Este es solamente un ejemplo. Este es el polluelo que solamente tiene un solo alelo, quiere decir que es homocigoto para este alelo, y esto es un ejemplo de los padres que se trataron de testear
ninguno de los padres podía explicar la contribución genética para este polluelo. Eso fue una de las primeras observaciones interesantes que tuvimos con nuestra base de datos genéticos de los cóndores de California. Entonces no pudimos encontrar ningún padre que explicara la contribución genética para estos dos cóndores. Otra observación importante que tuvimos es que para estos cóndores, el 260 y el 517, todos los marcadores genéticos que estudiamos de los 21 eran exactamente iguales, no había diversidad genética. Como ustedes pueden observar acá, siempre tienen el mismo número, 194, 181, no hay ningún tipo de variabilidad genética. Estos individuos eran homocigotos para todos los marcadores genéticos. Y solamente de los 900 cóndores que analizamos, estos individuos eran los únicos 2 individuos que poseen esa característica. Eran homocigotos para todos los marcadores genéticos. Otra observación importante es que, otra vez, estos individuos eran machos, no habían hembras para estos 2 individuos. Con estas 2 características empezamos a pensar en la biología evolutiva de los pájaros y en la biología evolutiva de otras especies, donde se ha documentado la presencia de reproducción asexual o partenogenia. La partenogenia es, como dije anteriormente, un tipo de reproducción asexual en la cual las hembras no requieren de la fertilización por parte de los machos utilizando esperma. Solamente el óvulo es necesario para producir un embrión y un individuo que generalmente es viable. Partenogenia, como dije anteriormente, ha sido documentada generalmente en peces, en reptiles y más recientemente en especies de pájaros como por ejemplo en aves domésticas, en gallinas, en pavos y también en algunas especies de pinzones, pero es muy raro en el caso de los pájaros. La partenogenia generalmente ha estado asociada con individuos que no son viables, generalmente ocurre en algunos casos mortalidad embriónica, o individuos que presentan malformaciones debido al alto grado de endogamia de estos individuos, porque tienen genomas que son básicamente idénticos, no hay ningún tipo de variabilidad genética. Para entender un poquito la reproducción asexual y la partenogenia, he puesto este diagrama acá. Voy a explicar solamente rápidamente la diferencia entre la reproducción asexual y la partenogenia, y específicamente este proceso que se conoce como automixia. En el caso de la reproducción asexual, de reproducción sexual, como ustedes conocen, las células germinales se dividen en una meiosis. Una meiosis es el proceso donde se divide el material genético en 2 células que son diploides, van a ser ahora haploides. Se producen los óvulos y los espermatozoides que se van a combinar de nuevo para producir otra célula diploide ahora, que va a producir el embrión y un individuo viable que va a ser ahora diploide también. En el caso de la partenogénesis, las hembras van a tener esas células germinales que se van a, igualmente en el caso de la automixia, se van a dividir y se van a producir ahora células haploides, los óvulos o los ovocitos, y van a ocurrir 2 procesos para producir el embrión. Un proceso posible es que ahora se va a duplicar completamente el material genético de ese ovocito, ¿okay? Y esa nueva célula que ahora es diploide va a producir un embrión y ese embrión va a producir un individuo. Otra posibilidad de la automixia es que en vez de duplicarse el material genético, ahora se van a fusionar 2 ovocitos, 2 óvulos, y esos 2 óvulos van a producir entonces un embrión que va a producir entonces un individuo viable. Esa es la diferencia básicamente entre la reproducción sexual y la partenogénesis. Lo que nosotros creemos que ocurrió con el cóndor de California y la hembra del cóndor de California es que una célula germinal que era ZW, porque es una hembra, recuerden que la hembra del California cóndor es la que tiene los gametos, los cromosomas heterogaméticos, en el caso de los cromosomas sexuales. Una hembra ZW produjo ovocitos por procedimiento de la meiosis, ahora que son ovocitos haploides. Estos ovocitos producieron por la duplicación de material genético ahora un cigoto o un embrión que tenían ahora los cromosomas sexuales ZZ o WW. Si ustedes recuerdan, anteriormente, individuos que tienen solamente el cromosoma WW no son viables. Se necesita para la viabilidad de los individuos que por lo menos haya un cromosoma Z. Eso explica por qué solamente machos pueden ser producidos en el caso de la partenogenia en los pájaros.
tiene que ser individuos que sean machos porque se requiere la presencia de un cromosoma Z y la única manera de producir individuos viables es con este tipo de procedimiento de automixia es si el individuo es ZZ. Entonces se produce un individuo como los que estamos observando ahora, el 290 y el 517. Este es básicamente el mecanismo que nosotros proponemos para la creación de partenogénesis del California cóndor. Y entonces, ¿qué conocemos de estos individuos partenogenéticos? Lo que nosotros sabemos de estos individuos es que, como dije anteriormente, los dos son machos. Un individuo fue liberado en la naturaleza, pero murió más o menos a los 2 años, antes de alcanzar madurez sexual. Conocemos que estos individuos no estaban completamente bien adaptados. Este individuo, el 260, no estaba completamente bien adaptado en la naturaleza. No se integró nunca socialmente por un comportamiento bastante sumiso también. Tenía una condición corporal bastante débil, no se alimentaba correctamente, lo que hace pensar que quizás tenía algún tipo de problema biológico, posiblemente. El caso del individuo 517 también era un macho. Este individuo nunca se liberó en la naturaleza. Como vivió más tiempo en cautiverio, en condiciones más óptimas, vivió un poco más, hasta los 8 años más o menos. También este individuo estaba caracterizado por tener un tamaño muy pequeño, nunca se reprodujo, mismo si estuvo en contacto con otras hembras, pero tenía un comportamiento que generalmente era muy sumiso, no como un macho dominante, característico más bien como de una hembra, y parecía ciertos problemas óseos, como el caso de la escoliosis. También que es una posible evidencia de que este individuo tenía algún tipo de malformación ósea, que también es muy característico de los individuos que son producidos por partenogenia. Estos individuos, por supuesto, fueron viables porque se desarrollaron hasta edades, no murieron al estado embrionario, fueron viables, pero tenían algunas características que mostraban el alto índice de endogamia que estos individuos tenían. Otra característica súper interesante de estos individuos, que es lo que hizo esta publicación interesante para el público, es que estos individuos fueron producidos por madres que anteriormente habían producido polluelos por reproducción sexual. El individuo 160, la madre había tenido por lo menos 11 polluelos que habían sido producidos con otro macho, con varios machos, y el 517 por lo menos una madre que había producido 23 polluelos anteriormente también con muchos machos. Esto mostró por primera vez uno de los primeros casos en pájaros donde la partenogénesis es facultativa. Quiere decir que las hembras pueden de alguna manera elegir, entre paréntesis, reproducirse de manera sexual o asexual. No conocemos directamente los mecanismos que están relacionados con que las hembras produzcan huevos partenogenéticos, pero claramente es un proceso que es facultativo. Esto solamente es para mostrarle que para validar el hecho de la partenogenia, y esto también viene directamente en la publicación, me disculpo por no hacer la traducción de la tabla, se hicieron algunos análisis estadísticos para poder verificar que la única manera de producir el genotipo de los cóndores partenogenéticos 260 y 517 era si la madre y el padre tenían exactamente el mismo genotipo. Es decir, la única manera es que los dos individuos tenían el mismo genotipo y que la única manera de producir eso es si la contribución genética solamente provenía de la hembra. Esta solamente es la parte de la validación de la partenogenia. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de este estudio y por qué este estudio, en cierta manera, es tan importante? Primero, porque muestra que la partenogenia en pájaros puede ser más común de lo que uno pensaba, quizás más representada en otras especies, no solamente en las especies domésticas, donde estaba documentado anteriormente, que en el caso de los cóndores representa 2.4% del esfuerzo reproductivo de las hembras, lo que no es valores pequeños. Quiere decir también que cierto porcentaje del esfuerzo reproductivo de las hembras está yendo hacia partenogenia. Tiene implicaciones desde el punto de vista evolutivo para el cóndor, ¿okay? Muchos científicos han planteado que la partenogenia puede ser un mecanismo que es utilizado para algunas especies que viven en bajas densidades en la naturaleza como una manera de expansión del rango de la distribución.
otros científicos han planteado que también puede ser un mecanismo para reproducir la carga de mutaciones letales, porque todos los individuos, como son homocigotos a nivel genómico, cualquier tipo de mutación letal que está en condición homocigota va a ser eliminada por un proceso que en inglés se conoce como purging, la eliminación de mutaciones letales. Y es una manera de reducir también lo que se conoce como el genetic load, que es la carga de mutaciones deleterias. Porque cualquier individuo que las posea va a ser eliminado por selección natural. Una cosa interesante desde el punto de vista de la conservación o el manejo del cóndor es que la partenogenia ahora nos hace pensar ahora en términos de la retención de variabilidad genética. Conociendo que los cóndores partenogenéticos tienen muy poca variabilidad genética, partenogenia puede tener un efecto en el mantenimiento de variabilidad genética a largo tiempo en la población de los cóndores de California. Pero eso va a depender, de nuevo, de la frecuencia en la que partenogenia ocurre, básicamente. Si no ocurre muy frecuentemente, no va a ser tan comprometedor de la variabilidad genética, pero si ocurre frecuentemente, puede disminuir los niveles de variabilidad genética en las poblaciones. Ahora quiero hablar un poco de algunas cosas nuevas que hemos hecho en el contexto de la genómica. La utilización de marcadores microsatélites ha sido muy exitosa y lo hemos utilizado por los pasados, como dije anteriormente, 35 años en todo el proceso de recuperación del cóndor y el apoyo que hemos dado genéticamente para este proceso de conservación del cóndor. Pero 21 marcadores genéticos no son para nada representativos de lo que está ocurriendo a nivel genómico de los cóndores de California. Nosotros decidimos invertir recursos en desarrollar lo que se llama un genoma referencia para el cóndor de California, de la misma manera que para los humanos tenemos un genoma de referencia que utilizamos para hacer estudios de todo tipo, incluyendo de enfermedades. Nosotros desarrollamos, esto fue una publicación que también tuvimos el año pasado, desarrollamos un genoma de referencia que es de alta calidad a nivel que pueden ser determinados mismo los cromosomas, todos los cromosomas del cóndor pueden ser determinados. Y estas son algunas de las estadísticas, no traduje esto y me disculpo por eso, es para las personas interesadas en entender el nivel de calidad del genoma de referencia del California Cóndor. Es un genoma que es más pequeño que el del humano, del tamaño alrededor de 1.2 gigabases, el humano es alrededor de 3.2, es un genoma bastante pequeño, pero es altamente completo, alrededor del 95% de todos los genes están representados en ese genoma, y también es muy contiguo, quiere decir que, como dije anteriormente, tenemos largos regiones del genoma que representan al nivel de cromosomas. Con la presencia con la presencia de la utilización de este genoma de referencia del California Cóndor, pudimos determinar un poco más en detalle los niveles de variabilidad genética ahora para los cóndores partenogenéticos, cómo es no solamente a nivel de los 21 marcadores genéticos de los microsatélites, pero ahora a nivel completamente del todo el genoma, niveles de variabilidad genética. Los dos cóndores de partenogénicos están indicados acá. Cada individuo está representado por una línea. Tenemos alrededor de 37 cóndores que fueron secuenciados, el genoma completo fue secuenciado completamente. Básicamente los 37 individuos están representados por cada una de estas líneas, acá. Estos segmentos 1, 2, 3, 4 representan los cromosomas, representados solamente acá del cromosoma 1 al cromosoma 10, y cada línea de color azul claro representa una área del genoma que no tiene ningún tipo de variabilidad genética. Como ustedes pueden ver, los dos cóndores partenogenéticos no tienen variabilidad genética en ninguna parte o en muy reducidas áreas de los cromosomas, mostrando una vez más y evidenciando una vez más que a nivel genético, la partenogenia, a nivel genómico, la partenogenia es validada con todos los cromosomas provenientes solamente de la madre, con una ausencia completa de variabilidad genética a través de todo el genoma. Esto es una validación, de nuevo, utilizando herramientas genómicas de la partenogenia. También hemos podido utilizar el genoma del California Cóndor para estudiar otro tipo de
aspectos también que son importantes para la conservación del cóndor, que es en general variabilidad genética, y compararlos con la variabilidad genética de otras especies que están relacionadas con el California cóndor. Esto es lo mismo, estamos hablando ahora de variabilidad genética que está medida en heterocigosidad. Cada uno de estos segmentos representan cromosomas y los picos representan, que ven acá, representan áreas que, son, que están enriquecidas con un gran número de marcadores heterocigotos. Como ustedes pueden ver, estos dos cóndores presentan relativamente a altos niveles de heterocigosidad en comparación, como por ejemplo con el cóndor de los Andes, que tiene bajos niveles de heterocigosidad, y también este es otro buitre que se llama el Turkey Vulture, que también no tiene tantos niveles de heterocigosidad tan altos como el California cóndor. Esto es un resultado muy interesante porque a pesar de todo el proceso de caída poblacional, en lo que se llama el bottleneck o cuello de botella que sufrió la población del California, de los cóndores de California, todavía hay una retención alta de variabilidad genética que básicamente representa el gran tamaño poblacional que tenía esta especie antes del Pleistoceno. Lo que estamos viendo acá es un remanente de variabilidad genética que todavía podemos observar en el genoma, pero que es remanente de un gran tamaño poblacional que ocurrió hace mucho tiempo. Lo que es muy prometedor en el sentido de poder mantener esta especie a largo plazo. Variabilidad genética generalmente está relacionada con adaptabilidad y potencial evolutivo de las especies a sobrevivir en largo plazo. Otra cosa que podemos estudiar, que también es muy interesante, es entender cambios en la demografía del cóndor de California históricamente. Esto es un gráfico que muestra cambios en tamaño poblacional en este axis acá, y también en este otro axis. Podemos ver que es el tiempo, esto es en 1 millón de años hasta 1000 años, y lo que podemos ver es cambios en la trayectoria demográfica de las especies, incluyendo los cóndores, en rojo y anaranjado, el cóndor de los Andes y el Turkey Vulture. Como ustedes pueden ver, para todas estas especies de buitres, hubo una caída poblacional, de tamaño poblacional, alrededor de 60.000 años, ¿ok? Pero la caída más importante que ocurrió en el caso particular del cóndor de California es a partir de los 6.000 años, que esto tiene que ver con cambios climáticos. Esto es el final de la última glaciación y la desaparición generalmente de megapresas que eran utilizadas por los cóndores de California como una fuente de alimentación. Así que con la genómica también hemos podido determinar un poco la historia evolutiva de los California cóndores. Y otra cosa que hemos podido hacer, como en el mismo caso de los humanos, con la genómica, es estudiar enfermedades. Y debido a la endogamia, alto nivel de endogamia, que se produjo cuando hubo la casi extinción en la naturaleza del California cóndor, hay enfermedades que se conocen que están presentes en la población de California cóndor, y una de esas enfermedades es conocida como la condodistrofia, que es una enfermedad que produce malformaciones en las extremidades, en las alas y en las patas de estos pájaros, y produce generalmente mortalidad embrionaria. Los individuos no nacen, los huevos no se rompen, y por supuesto está relacionada con una alta mortalidad en la población de cautiverio. Esta enfermedad es conocida en humanos y en otras especies como una enfermedad autosomal recesiva. Lo que quiere decir que para producir individuos que son afectados, se necesitan 2 individuos portadores de la enfermedad, como es este caso. Y entonces se produciría de manera hereditaria, con un 25% de probabilidad, individuos que son afectados genéticamente por la enfermedad, y que en este caso, como la enfermedad es deleteria, individuos que no nacerían. Morirían durante el crecimiento del desarrollo embrionario. Entonces lo que estuvimos interesados en hacer es tratar de entender esta enfermedad para tratar de evitar la dispersión de esta enfermedad en individuos que fueran reproducidos en cautiverio. Esto solamente es una muestra del pedigrí, donde se muestran algunos individuos que son individuos normales, que nunca produjeron individuos con condodistrofia.
o individuos que son conocidos como portadores, que están en color rosado, y individuos que presentan la enfermedad, que fueron afectados, polluelos que nunca nacieron, se detectaron los embriones que murieron, que están identificados con color rojo. Lo que queríamos hacer era poder, con la genómica, poder desarrollar un test genético para identificar los individuos portadores. Nosotros no queremos eliminar individuos del sistema de reproducción en cautiverio. No lo queremos eliminar porque no queremos eliminar variación genética que es potencial en esos individuos para la contribución en el pool genético de los cóndores. Pero queremos tratar de evitar cruzar individuos que los dos son portadores. Y para eso desarrollamos entonces un test genético utilizando la genómica, ¿okay? Para determinar portadores y para evitar cruzar esos portadores. Y lo que hicimos entonces con los genomas de 37 California cóndores, determinamos variabilidad genética, en este caso 4 millones de variantes genéticas, que utilizamos para comparar entonces entre los polluelos que eran afectados, cóndores que eran normales, y portadores que conocíamos de acuerdo con la información que venía del pedigrí de los cóndores de California. Y pudimos identificar alrededor de 200 variantes genéticas que estaban asociadas con condodistrofia. Y esto solamente para mostrarlos, esta es una real-time PCR, una PCR cuantitativa, que muestra cómo podemos separar los individuos por genotipaje con esta real-time PCR, individuos que son normales, de individuos que son portadores de la enfermedad, e individuos que son los individuos afectados. Y esto ha permitido de alguna manera proveer con recomendaciones para evitar el cruce y el apareamiento de individuos que son portadores y así evitar la diseminación de esta enfermedad que es letal en los cóndores que reproducimos en cautiverio. Esta es básicamente cómo funciona. Los individuos enfermos, que son letales, tienen esta variante genética, los portadores son heterocigotos para la variante genética, y los individuos normales tienen la variante genética que es el wild type o la normal, básicamente. Esa es la manera como se detecta utilizando la PCR cuantitativa. Para concluir la presentación, entonces, quiero ratificar el hecho de que todos estos estudios de partenogenia y estudios que han estado relacionados con el manejo del California cóndor han sido posibles gracias a la creación de esta base genética con datos genéticos que básicamente representan toda la población y el pool genético del cóndor de California. Una cosa interesante es que pudimos validar de que la partenogenia en California en los cóndores de California es más frecuente de lo que se esperaba, representando por lo menos 2.4% del esfuerzo reproductivo de las hembras. Pudimos determinar entonces que la partenogenia de estas hembras es facultativa, quiere decir que las hembras de alguna manera pueden cambiar su mecanismo reproductivo para reproducirse de manera sexual o asexual, y esto básicamente es una de las primeras veces que ha sido documentado en pájaros. Y otra cosa muy importante es acerca del desarrollo de herramientas genómicas, no solamente para la validación de fenómenos como la partenogenia, pero también para entender un poco más acerca de la biología y la historia evolutiva de los cóndores, y también estudiar enfermedades básicamente en especies salvajes y la base genética de esas enfermedades, que nos van a ayudar a entender un poco más cómo hacer el manejo de esas enfermedades y evitar la dispersión de esas enfermedades en las poblaciones salvajes. Para terminar, yo sé que esto es un seminario que tiene que ver con los medios de comunicación. Quiero explicar un poquito cómo fue para nosotros todo este proceso de diseminación de la información y cómo se pasó toda esta información del artículo que se publicó en Journal of Heredity, cómo se pasó a los medios. Y básicamente en nuestro zoológico todo comienza con el Departamento de Relaciones Públicas. Generalmente se hace lo que se llama un press release, donde se pone en el press room, como está indicado acá, un pequeño artículo
que documenta los descubrimientos más importantes que se hicieron a nivel científico. En este caso está hecho de una manera que es accesible para el público, no con muchos detalles acerca de las metodologías, pero más acerca del mensaje principal que se quiere pasar y cómo eso va a repercutir en términos de futuros estudios científicos. Esto es básicamente una pequeña demostración de cómo es el press release cómo fue el press release de nuestro artículo. Y quiero mostrarles cómo fue en general el impacto en los medios, para que ustedes se den cuenta cómo fue la diseminación de esta comunicación en general para los medios de comunicación. Esto es una lista no exhaustiva de todas las entrevistas y representación en periódicos, en radio, en blogs online, y nosotros estuvimos dando entrevistas para todos estos lugares. El press release se hizo en octubre 28, y esto es un media report que representa en noviembre 5, básicamente el impacto que tuvo esta publicación en los medios de comunicación social, con un equivalente en términos del costo, de 10.6 millones de dólares, básicamente en publicidad, lo que sería en publicidad, el equivalente en publicidad, 5.7 billones de impresiones, quiere decir representación en los medios, y 856 menciones en medios de comunicación a través mundial. Este fue un artículo que tuvo una gran diseminación en medios de comunicación, básicamente por lo innovativo del artículo, y por un descubrimiento que realmente requiere mucho estudio, como dije anteriormente, la creación de esta base genética que no es muy común en especies salvajes. Así que fue una experiencia súper interesante. Fue un poco estresante en muchos casos, tengo que reconocerlo, dando todas las entrevistas. Creo que si me preguntan cuál fue quizás mi entrevista preferida, creo que fue con la gente de Reuters, que fue maravilloso. Ellos vinieron para acá, para el parque. Fuimos a donde están los California Condors, al enclosure de los California Condors, se hicieron toda la grabación allá, y fue magnífico. Las preguntas, el tipo de rodaje con las cámaras fue súper interesante, me divertí mucho haciendo esa parte. Y esto culminaría entonces la presentación. Quiero darle una vez más las gracias a mi amiga Lucía García Ortega por haberme puesto en comunicación con la vicedecana Cristina Sánchez. La verdad que es una oportunidad increíble de compartir este trabajo con ustedes, y estoy muy contenta de haber participado hoy, y estoy lista para recibir cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Cintia, por la charla. Ha estado genial, ha sido súper aclaratoria, sobre todo para mí, que yo soy una pseudobióloga bastante ignorante en muchos aspectos. Me ha encantado, me ha encantado. Hay alguna preguntilla en el chat y en el apartado de preguntas y respuestas. Voy a empezar leyéndolas, pero animo a toda la audiencia, a los participantes, que plasmen en ese apartado de preguntas y respuestas todo aquello que les surja, que quieran preguntarle a Cintia, para que yo las vaya leyendo. Bueno, empiezo por... Tenemos aquí una pregunta, voy a leerlo tal cual, de Marta López. Gracias, Cintia, muy interesante la ponencia y excelente trabajo. Gracias por compartirlo. ¿Por qué descartasteis la posible fusión de dos ovocitos en la generación de los embriones partenogenéticos? Gracias por la pregunta, es súper interesante. No lo descartamos, no está totalmente descartado, y tenemos que hacer todavía un poco más. Ahora que tenemos la información genómica, vamos a ir analizando ciertas áreas donde todavía podemos conseguir algún tipo de variabilidad genética, porque el hecho de que haya cierta variabilidad genética puede ser indicativo de que de hecho es una unión por ovocitos. Con los microsatélites, el mecanismo que pensamos que era más factible era el de duplicación de material genético. Pero ahora que tenemos información a través de todo el genoma, vamos a tratar de validarlo y ver si hay algún tipo de variabilidad genética. En ese caso, lo más seguro que sea es más unión de ovocitos. Pero todavía no tenemos esa información completamente validada, porque
básicamente estas secuencias de todo el genoma las obtuvimos recientemente y todavía no hemos analizado mucho en detalle áreas donde se consigue heterocigosidad en los cóndores de partenogenia. La heterocigosidad es muy baja, como pudimos ver en la figura, pero hay algunas áreas que todavía se consiguen y pueden ser representativas de la unión de dos óvulos en vez de duplicación completa de material genético. Es una muy buena pregunta. También tenemos otra de Jesús Pérez. ¿La producción de cigotos partenogénicos no puede ser un mero accidente? Cuando se dice que la partenogénesis puede ser facultativa en las hembras de cóndor, ¿quiere decir que algún factor induce a ello y que el hecho de que exista tiene ventaja evolutiva? Sí, eso es exactamente lo que estaba tratando de explicar. Un accidente no sé realmente lo que un accidente querría decir en este contexto. Lo que sí sabemos es que ocurre. No sabemos exactamente qué es lo que determina que una hembra haga el cambio entre una reproducción sexual y una reproducción asexual, porque sabemos que estas hembras han estado en contacto con machos y tienen acceso a machos, tenían acceso a machos en cautiverio. No sabemos exactamente qué es lo que ocurre, pero algunos científicos han dicho que sí, pareciera tener, por lo menos en otras especies de reptiles, por ejemplo, es conocido, algunos lagartos que migran, por ejemplo, en especies que son migratorias, colonizan nuevos ambientes, como por ejemplo islas. Muchos reptiles se reproducen partenogenéticamente y son capaces de comenzar básicamente nuevas poblaciones con individuos únicos. Quiere decir que evolutivamente puede servir en ese sentido de expansión de rango de distribución o la creación de nuevas poblaciones a partir de un solo individuo, por ejemplo. Pero, como dije anteriormente, también tiene sus problemas en el caso de que muchos individuos producidos partenogenéticamente no son viables o tienen problemas de malformaciones que son una consecuencia del alto grado de endogamia. Muchos alelos están en estado homocigoto y alelos deleterios recesivos en estado homocigoto se expresan y en ese caso entonces producen este tipo de problemas que pueden producir a la mortalidad de los individuos. Así que tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. Y me imagino que evolutivamente es lo que se llama como un trade-off. Hay un compromiso en el caso de producir estos individuos partenogenéticos. Tenemos otra pregunta de Felipe Domínguez. Si las hembras estaban en cautividad, ¿pudo eso tener algo que ver en la partenogénesis? ¿Se ha podido detectar partenogénesis en hembras en la naturaleza? Tienes toda la razón, no se ha podido detectar hembras en partenogénesis en la naturaleza. Estas hembras estaban las dos, como tú mencionaste, en cautiverio. Y sí, puede ser no ha sido validado completamente, pero es cierto, no hay casos de hembras produciendo huevos partenogenéticos en la naturaleza. En los casos que se conocen en aves, de hecho, son conocidas en aves domésticas, lo mismo, que están en cautiverio, que es el caso de las gallinas y los pavos, se conoce en cautiverio, o aunque hay algunos casos en los pinzones que pareciera que hay partenogenia en la naturaleza. Pero en el caso de los cóndores es cierto, pareciera que son solamente las hembras que están en cautiverio las que están relacionadas con partenogenia. Y puede ser un mecanismo que de alguna manera induzca esto, pero no lo hemos validado nosotros. Gracias. Tenemos otra más de Isabel Rey. Nos dice, te dice enhorabuena por el trabajo, muchísimas gracias. ¿Tuvisteis que enfrentaros a reticencias por parte de referees o investigadores y cómo lo superasteis? ¿Repetisteis los análisis de microsatélites en otros laboratorios para comprobar que no había errores? Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, los referees no tuvimos tantos problemas con los reviewers del artículo, para ser sincera. La gente recibió el artículo todo el mundo está muy emocionado con el artículo, mismo si es un artículo muy pequeño y muy descriptivo, no tiene mucha estadística, es muy sencillo, un artículo súper sencillo, pero la gente está muy receptiva del artículo. Las partes de las dudas vinieron más de mi parte, básicamente, porque me costó un poco creer cuando las conversaciones empezaron con mi jefe acerca de esto puede ser esto,
puede ser partenogénesis, ¿cómo vamos a validar esto? Yo he estado obsesionada acerca de errores de secuenciamiento y errores de genotipaje, y básicamente repetimos el error de los genotipajes como más o menos 5 veces para algunos de estos marcadores genéticos, porque realmente no podíamos creer que esto era cierto. No hicimos experimentos en diferentes laboratorios, porque básicamente las muestras de California Cóndor son muestras que es una especie en peligro de extinción, no podemos mover las muestras a otros laboratorios, nuestro laboratorio es el único laboratorio que tiene el permiso para mantener esas muestras y utilizarlas básicamente, así que solamente podemos hacer todo el trabajo de laboratorio acá, o con permisos que se manden a otros laboratorios, pero sí se repitieron los experimentos de genotipaje muchas veces para comprobar que no eran errores de genotipaje. Que era una de las principales causas que para mí me producían nervios de decir que esto era partenogenia. Después de la repetición, por supuesto, nos dimos cuenta que esto era un fenómeno real, que no eran errores y que básicamente habían sido validados con todos los 21 marcadores microsatélite, todos decían la misma respuesta. Estos individuos son homocigotos para todos los marcadores genéticos. ¿Sabéis si las madres de estos polluelos partenogenéticos tuvieron más polluelos posteriormente? Posteriormente, es una buena pregunta. De hecho, no te sabría decir si después o antes, pero creo que sí tuvieron polluelos después también, porque todo esto, el descubrimiento de la partenogenia es reciente y estas hembras han estado reproduciéndose por mucho tiempo. Así que temporalmente no tengo muy claro cuándo fue que estos polluelos partenogenéticos fueron producidos, pero creo que sí se siguieron reproduciendo después sexualmente, posteriormente. Tendría que verificarlo, pero mi recuerdo es que que sí se siguieron reproduciendo asexualmente después y que produjeron polluelos vía reproducción sexual. Y estas hembras siempre han estado en contacto con machos, porque están en el breeding program acá en cautiverio, así que han estado siempre con machos. Por eso generalmente fue muy raro la detección de esto, porque no se esperaba, porque siempre han estado apareándose con machos constantemente. Son unas hembras reproductivas bastante importantes en el grupo de reproductores, y siempre han estado con acceso a machos. Bueno, tenemos a alguien que debe estar escribiendo una pregunta filosófica. Bueno, de nuevo Felipe Domínguez, no sé si está trabajando en ello, mientras yo quería hacerte tenía también alguna curiosidad. ¿Habéis visto alguna característica común entre las hembras, entre las madres de estos especímenes partenogénicos a nivel genético, por ejemplo, que pueda dar pie a pensar que tiene una predisposición de algún tipo a este tipo de reproducción? Sí, gracias. Esa es una pregunta excelente y es exactamente lo que queremos hacer ahora con la genómica. Tenemos entre los individuos que secuenciamos no están solamente los individuos partenogenéticos, pero también las madres de los individuos partenogenéticos. Y ahora el paso siguiente es, como tú dices, tratar de hacer estudios que traten de determinar si por alguna razón hay algún tipo de tendencia genética en estas dos hembras que es única en relación con respecto a los otros cóndores que secuenciamos. Totalmente. Realmente en términos de lo que esperamos observar, no tenemos idea de lo que esperamos observar, porque no sabemos si esto tiene que ver generalmente con cosas genéticas o más regulación, más a nivel de la regulación de la epigenética, no necesariamente de la genética, sino básicamente la regulación de algunos de estos genes que están asociados con la reproducción, pero es una de las cosas que también queremos hacer. Ahora que tenemos la parte genómica, los genomas completos de estos individuos, verificar si hay algún tipo de test de asociación que nos permita identificar algún tipo de característica única que está presente en estas madres. Porque, bueno, ya como has mostrado en el último estudio que habéis hecho, el estudio de variabilidad genética en la población de cóndores, una pregunta que se me venía a la cabeza era que una menor, o sea, que esa predisposición a la partenogénesis estuviera relacionada con una menor variabilidad genética por una disminución de la población
que tendiese a cambiar el sistema de reproducción, pero por lo que has mostrado no parece que haya una pérdida de variabilidad genética en los cóndores. Sí, en el caso de los cóndores partenogenéticos, la endogamia es completa, pero con otros cóndores es increíble que todavía se puede observar esa, como lo llaman acá, el genetic signature, esa marca genética de una población que fue muy grande hace mucho tiempo atrás. Todavía se puede observar en términos de variabilidad genética que esa variabilidad genética está todavía representada en los individuos existentes ahora. Por eso hay endogamia, cierto nivel de endogamia, los cóndores partenogenéticos son totalmente endogámicos, pero para los restos de los individuos ha habido una preservación de la variabilidad genética a pesar del cuello de botella y la caída poblacional que ocurrió en el siglo XX. Todavía estos individuos han mantenido alto grado de variabilidad genética con respecto a otras especies, que sigue siendo bajo en general, pero con respecto a otras especies de buitres, no es tan bajo como lo que se observa, por ejemplo, con el cóndor de los Andes. Y eso es una cosa interesante que habla otra vez acerca de la demografía histórica de estas especies con tamaños poblacionales que eran enormes. Esta especie estaba distribuida básicamente en todo el continente de Norteamérica, estaba distribuida, y básicamente por actividad humana es que hubo esta caída del tamaño poblacional más recientemente. Pero sí, puede tener un efecto, la partenogenia puede tener a largo plazo, y dependiendo de la frecuencia de la partenogenia, puede tener un efecto en disminuyendo los niveles de variabilidad genética de la población, seguramente. Uh-huh. Tenemos tenemos por aquí la pregunta filosófica. A ver, una pregunta filosófica. ¿Hasta qué punto la genética de la conservación puede rediseñar genéticamente una especie amenazada para evitar su extinción? Por ejemplo, para adaptarla al cambio climático o en el caso de grandes vertebrados para hacerlos más dóciles. Sí, esa es una pregunta bastante interesante y quiero decir que nuestro laboratorio básicamente está trabajando en colaboraciones con otras organizaciones que están básicamente haciendo eso. Y voy a hablar en particular de una especie en Norteamérica que se llama el Black-footed ferret. Es como creo que se dice herminio, ¿cómo se dice en español? Un ferret, es como un armiño. Es como sí. Un armiño, exactamente. El Black-footed ferret es una especie que estuvo casi en peligro de extinción acá en los Estados Unidos debido a enfermedades, a un tipo de plaga que los afectó. Se están haciendo estudios genéticos ahora para tratar de rediseñar un tipo nuevo de ferret que va a poder resistir a la plaga y va a poder sobrevivir, tener probabilidades de sobrevivir mayormente en la naturaleza. La primera etapa de eso comenzó ahora con el clonaje de un ferret, ahora se hizo hace poco, que contiene un alto nivel de variabilidad genética. El clonaje se hizo utilizando material genético en nuestro Frozen Zoo, que era de aproximadamente hace 30 años, de los años 70, una muestra que se guardó en nuestro Frozen Zoo de los años 70, que se sacó y se utilizó para hacer el clonaje de estos ferrets, para introducir un poco más de variabilidad genética en la población de ferrets. Ahora todavía el ferret que se clonó es un bebé, pero se piensa, es una hembra bebé que se piensa que se va a utilizar en el futuro como uno de los reproductores para incrementar variabilidad genética. Pero se piensa hacer algún trabajo de edición genética cuando se identifiquen más apropiadamente los genes que están asociados con resistencia a la plaga, y se piensa hacer eso en función de incrementar la supervivencia de Black-footed ferrets en la naturaleza y la resistencia a cualquier tipo de enfermedades o cambio, como tú dices, o cualquier cambio en la naturaleza que esté asociado a enfermedades. Las llamadas enfermedades emergentes, todas las enfermedades emergentes, se piensa trabajar con eso, con el Black-footed ferret. Teníamos también otra pregunta de Jesús Pérez en relación con las madres de los especímenes partenogenéticos. Si no habéis pensado en dejarlas solas una temporada, a ver si vuelven a tener este tipo de reproducción. Sí, la verdad que sería interesante hacer eso. Lo mismo, el programa del Cóndor de California es
está súper monitoreado, y no creo que solamente por el placer de la ciencia nos dejen hacer eso, básicamente, porque sería eso, sería la validación de posiblemente las causas que inducen a la partenogenia. No creo que nos dejen, no creo que nos dejen hacer eso. Se puede proponer porque las hembras están en sitios en cautiverio que tenemos acceso, pero no creo que solamente por el placer de la ciencia nos dejen hacer eso. Es un programa que no solamente nosotros participamos, sino hay una cantidad de entidades gubernamentales que también forman parte de esto, y que básicamente dirigen el proyecto de reproducción y conservación. Así que mismo si esto es básicamente un descubrimiento que es interesante, no creo que nos permitan jugar con el proyecto de reproducción solamente para validar una hipótesis. A ver, creo, no sé si hay alguna cosita más por aquí. No veo, a ver, sí, mira, por aquí tenemos otra, Javier Vera. Fantástica presentación. ¿Qué posibles razones podrían explicar la alta variabilidad genética que presentan los cóndores a pesar del escaso número de ejemplares que quedaron a finales del siglo pasado? Sin haber pasado por un cuello de... Uy, perdón, que se me ha saltado. De haber pasado por un cuello de botella como ocurre en otras especies amenazadas con las altas tasas de endogamia. Sí, eso es lo que estaba explicando anteriormente. Nosotros hemos descubierto, nosotros no, la biología de la conservación en general, la genética de la conservación ha descubierto que los niveles de variabilidad genética no solamente están impactados por procesos recientes en la historia de las especies, sino que están impactados por la historia evolutiva de las especies o cambios históricos en la demografía de las especies. Lo que pasó con el California cóndor es básicamente un cuello de botella o una caída poblacional que es bastante reciente. Como dije anteriormente, es básicamente en el siglo XX que empezaron a pasar esta caída poblacional. Pero históricamente, el California cóndor tenía un tamaño poblacional enorme. Y eso todavía está representado, esa variabilidad genética que existía en esta población que era enorme, que era panmíctica, individuos se reproducían e intercambiaban material genético, es todavía posible de observar en los pocos cóndores, bueno, pocos cóndores ahora, estamos hablando de 500 individuos, pero pocos cóndores que todavía existen. Hay un remanente de esa variabilidad genética, y esto es una cosa que no solamente que se han visto en cóndores, se ha visto en otras especies, que a pesar de que especies que tengan pequeño tamaño poblacional todavía pueden mantener cierto grado de variabilidad genética que es remanente de la historia demográfica de esas especies en el pasado. Eso es un descubrimiento que ha sido súper interesante y bastante reciente, que no se conocía. Se pensaba que especies solamente por el hecho de tener pequeño tamaño poblacional, inmediatamente eso significaba baja tasa de diversidad genética. La mayoría de los casos es cierto, pero también hay que considerar ahora factores históricos, como lo que dije anteriormente, cambios en la demografía histórica de las especies y cambios en el tamaño poblacional. Creo que no tenemos ninguna pregunta más. Yo tenía una pequeñísima cosa, porque ya simplemente el hecho de saber cómo se reproducen las aves en comparación con los humanos a mí ya me ha parecido muy revelador, porque no entendía cómo estas hembras podían dar lugar a machos. En ese sentido, solo pueden dar lugar a machos con una reproducción asexual de este tipo, ¿no? O sea, nunca van a poder tener una descendencia hembra, con lo cual entiendo que no puede ser una única manera de reproducción, esta partenogénesis. Sí, hay dos tipos de partenogenia que yo no hablé del otro tipo de partenogenia, y con el otro tipo de partenogenia sería posible producir una hembra. El otro tipo de partenogenia no es tan conocida en la naturaleza, que es básicamente a partir de una célula germinal que es diploide. En este caso tiene una célula germinal diploide que sería ZW en el caso de la hembra, se produce inmediatamente un embrión y ese embrión produce un individuo. Ese es otro mecanismo de partenogenia también, que es menos conocido, no es la apomixia, es el otro mecanismo, que no es tan conocido,
pero que se pudiese producir hembras, pero generalmente la partenogenia está asociada con la producción de hembras, está asociada con hembras que producen solamente machos. Por eso también fue un factor determinante para nosotros para explorar reproducción asexual como una de las explicaciones del genotipo de estos dos individuos, porque los dos eran machos por casualidad, y eran los únicos individuos que eran completamente homocigotos. Y el hecho de que sean machos es otra característica de individuos que son producidos por partenogenia. Pues yo no veo ninguna cuestión más, creo que ha quedado todo súper claro. Yo personalmente, bueno, doy las gracias en mi nombre por haber aceptado esta invitación, por habernos tenido aquí este rato tan entretenido y tan aclaratorio. Y bueno, en nombre de la audiencia también aparecen por aquí varios agradecimientos, así es que te los traslado y dejo a Cristina que acabe el evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía, por ponernos en contacto con Cintia. Yo creo que ha sido una charla magnífica, ha sido además una clase de genética espectacular. Esta sesión se ha grabado y la vamos a colgar, como siempre, en la página web de la facultad, y vamos a recomendar a nuestros estudiantes que la vean porque ha sido una clase magistral de genética. Muchísimas gracias, Cintia. El proyecto es muy interesante y eso, bueno, ya estaba hecho, pero la manera de transmitirlo, la manera de comunicarlo ha sido espectacular. Así que muchísimas gracias, no solo por haber aceptado, sino por la charla magnífica que has compartido con nosotros. Y muchísimas gracias a ustedes, de verdad que fue para mí increíble poder compartir tiempo con ustedes y compartir el proyecto. Me encantó, me disculpo por la mezcla de inglés y español, es verdad que me costaba algunas cosas porque solamente hablo en inglés de esto, pero de verdad que me encantó poder compartir con ustedes este trabajo. Muchísimas gracias por la invitación otra vez. muchas gracias, Leti, ha sido de verdad un lujo, un placer. Y bueno, cierro la sesión dando las gracias también a las personas que han estado aquí pero que no veis, que están detrás de las cámaras, a Eduardo, nuestro compañero de la Fundación General UCM, que está dando soporte técnico a estas retransmisiones, y bueno, a sus compañeros de la Fundación en general que están apoyando y patrocinando este ciclo de charlas, y al Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que asistís a estas charlas, que sois los que mantenéis el ciclo abierto y vivo. Así que nada, muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Cintia, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Cuidaos Gracias. mucho. Chao, Lucía, gracias, gusto de verte. Encantada de conocerte, Cristina, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a las dos. Chao, gracias.